Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de clasificación de los números y los sistemas numéricos. Entonces les había encargado una actividad y que por ahí buscaran cómo se clasificaban los números. Si le hicieron por ahí los mapas o los diagramas de árbol que les encargué, iban a darse cuenta que los números se dividen en dos partes principales, que son números reales y los números imaginarios. Los números imaginarios no los vamos a tocar en este curso porque los van a ver más adelante, no los vamos a ocupar, pero lo que sí vamos a retomar son lo que son los números reales. Los números reales son todos aquellos números que han requerido hasta ahorita para utilizarlos en las operaciones que han requerido hasta este grado. Te los vamos a definir bien nada más para que tomen en cuenta eso. Lo que no han visto todavía son números imaginarios, pero como les decía, eso es otro tema. Bueno, los números que hemos estado utilizando se clasifican de acuerdo a sus usos y propiedades. La primera clasificación que tienen son los que engloban son los números reales, y estos a su vez tienen subclasificaciones que son los irracionales, racionales, enteros y naturales. Entonces ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno para poder identificar y que sepan de qué vamos a estar hablando. Entonces, lo primero, los números reales. Los números reales son todos aquellos números, como les decía, que hemos estado manejando y que tienen de alguna manera alguna interpretación matemática real, por decirlo así. Tienen clasificaciones. Estas clasificaciones vienen en números naturales, enteros, racionales e irracionales. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezamos con los números naturales. Los números naturales nacen de la necesidad de cuantificar y de contar u ordenar algo. Entonces, los números naturales básicamente los podemos identificar por aquellos números que, digamos, de alguna manera sí existen. Es decir, yo puedo contar manzanas, por ejemplo, que tengo 1, 2, 3, 4 manzanas. Puedo contar cuánta gente hay en la fila, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, son números enteros positivos, porque la misma definición de natural nos dice es que realmente exista. Cuando hay ausencia de algo, por ejemplo el cero, es un objeto que no existe, entonces no es natural. Un número negativo, por ejemplo, que podemos interpretar como que es algo que debemos o algo que no tenemos o que nos hace falta, una deuda, es algo que no existe, es conceptual el número, entonces en ese caso no es un número natural. Entonces, ¿cómo identificamos los números naturales? Son números que podemos asociar a objetos o a cantidades que sí puedo ver, que puedo tocar, que son tangibles. Esos son los números naturales. Entonces no incluye al cero ni a los números negativos, solo números positivos y que sean enteros. Ok, entonces de ahí nos pasamos a los números enteros. Los números enteros son aquellos números que, además de ser naturales, también los números enteros incluye a los no naturales y también incluye a los números negativos, así como al cero. Entonces aquí ya nos estamos fijando si realmente existen o si puedo cuantificarlos en la realidad, sino más bien aquí viene como la percepción matemática. Entonces pueden ser negativos, es decir, que me hacen falta, que los debo, que no los tengo. Puede ser la ausencia de algo, el cero. Entonces, y los números enteros sí incluyen el cero y los números negativos. Se utilizan más que nada a partir de la necesidad de interpretar ausencia, deuda o como referencia también. Por ejemplo, en la temperatura. En las escalas de temperatura podemos tomar como referencia el cero, pero no necesariamente quiere decir que no hay temperatura, más bien es como una referencia. Por abajo de esa referencia podemos determinar que si por ejemplo el agua se va a congelar o no, o si va a se va a derretir cierto componente químico, etcétera. O por ejemplo también en un edificio, el piso 0 podría ser el primer piso y un piso -1, -2 podría ser en un sótano,
y los pisos positivos pues son hacia arriba. Entonces los números enteros nos sirven para dar orden también y para dar una referencia o indicar la posición en alguna recta, por ejemplo, también.